Siguiendo con nuestras clases de corriente, entonces aparece la primera ley, que es la ley de Ohm. Entonces esta ley fue postulada por el físico y matemático Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos y pues establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula pues en ese mismo conductor. Entonces aquí tenemos una representación de este circuito. Tenemos aquí nuestro resistor, aquí está viajando nuestra corriente y llega otra vez. Tenemos este sentido positivo de la corriente. Entonces tenemos los tres elementos que podemos definir matemáticamente para pues esta corriente. Entonces la ley de Ohm es matemáticamente voltaje o diferencia de potencial o tensión también, porque puede llamarse de esas tres formas, es equivalente a la corriente por la resistencia, ¿sí? Ya sabemos que la corriente es la variación que nosotros tenemos temporal con respecto a la carga. Y tenemos que la diferencia de potencial es el camino que estamos llevando desde un punto A hasta un punto B sobre esa carga. Pero nosotros no hemos definido todavía qué es la resistencia. Entonces, esa resistencia la podemos definir en función de cada material. Pero la ley de Ohm también, ustedes pueden encontrar que también está definida en función de la densidad de corriente, ¿sí? Porque recuerden que cuando vimos corriente, veíamos que cuando tenemos ese flujo de electrones, entonces vamos a tener una densidad de corriente asociada pues a todo ese flujo de electrones. Así entonces la densidad de corriente es equivalente a un parámetro, que es llamado el parámetro de conductividad por el campo eléctrico. Y ahí también nosotros vamos a tener una forma, digámoslo así, de poder reformular lo que llamamos la ley de Ohm, ¿sí? Que es pues lo que más adelante vamos a ver asociado a las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a definir la resistencia para entonces poder conocer pues todo esto que acabamos aquí de realizar en el diagrama. Cuando hablamos entonces de la resistencia eléctrica, nosotros decimos que pues la resistencia es la oposición al flujo de corriente a través de un conductor. Las unidades de esta resistencia son los ohmios, ¿sí? Que está representada en la letra omega. Y pues nosotros podemos decir que simbólicamente tenemos esta forma para encontrarla en los circuitos y esta forma también para representarla en un circuito. Que cuando nosotros estamos hablando de esa resistencia aparece una propiedad intrínseca de esa resistencia porque pues vamos a tener varios materiales que pues nosotros denominamos la resistividad, ¿sí? Cuando hablamos entonces nosotros de la resistividad de un conductor estamos hablando de que tenemos esta ecuación que es que la resistencia es equivalente a ρ por L sobre A, ¿sí? Entonces tenemos donde ρ pues es la constante de resistividad, tenemos L como la longitud del conductor y tenemos a A o a S, porque lo pueden conseguir también de esa forma, como el área de la sección transversal. Entonces aquí decimos que la resistencia de un conductor depende directamente de la longitud. Entonces cuando aumenta pues es mayor su longitud. Y es inversamente proporcional a la sección transversal, o sea que disminuye conforme aumenta su grosor o como aumenta pues su sección transversal. Que la resistividad de un material va a depender entonces de la temperatura y pues por lo tanto de su geometría. Por lo tanto entonces cuando hablamos de que tenemos una resistencia en un material vamos a hablar también de la resistividad, que es esa propiedad que va a tener entonces dependiendo de los materiales. Por ejemplo, acá tenemos algunos materiales, tenemos que la plata es 1.55 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, que esas son las unidades
de la resistividad en el sistema internacional. Recuerden que nosotros siempre trabajamos es el sistema internacional. Tenemos entonces el cobre asociado a 1.70 a la menos 8, el oro es 2.22, el aluminio es 2.88 por 10 a la menos 8, el níquel es 6.40 por 10 a la menos 8, el hierro es 8.90 por 10 a la menos 8 y el estaño es 11.50 por 10 a la menos 8. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos son metales, ¿no? Cuando pasamos al vidrio, cambia la resistividad y cambia a la 14. Y el cuarzo tiene una resistividad a la 6. Entonces, nosotros podemos decir que dependiendo de pues, nuestro material es que va a estar entonces nuestra resistividad, que es pues lo que hemos postulado anteriormente. Cuando nosotros ya tenemos definido, digámoslo así, lo que es la resistencia en un circuito, podemos entonces empezar a formar, así como lo hicimos en capacitancia, podemos empezar a formar también circuitos, es decir, circuito en serie, circuito en paralelo y un circuito mixto donde tengamos pues los dos, ¿no? Entonces vamos a iniciar nuestro estudio utilizando entonces el circuito en serie. Entonces lo que vamos a suponer es un circuito de esa forma como la tenemos acá. Tenemos aquí una diferencia de potencial asociada pues entonces a este resistor 1, a este resistor 2, a este resistor 3, va a bajar aquí la corriente, pasa otra vez y listo, llega acá. Entonces una diferencia de potencial, vamos a tener aquí una corriente y vamos a tener entonces esos tres resistores, pero esos tres resistores, al igual que en capacitancia, también los podemos agrupar en un solo resistor, que nos va a quedar entonces un circuito simplemente con un resistor equivalente, ¿sí? Y entonces ese resistor equivalente, ¿cómo lo encontramos? Entonces cuando estamos en serie, nosotros podemos decir que ese resistor equivalente es la suma algebraica de los resistores que tenemos individuales ahí. La corriente entonces que pasa a través de todos estos resistores siempre es la misma, ¿no? Porque pues, nos fijamos, nunca hay cambio entre los resistores, entonces tenemos ahí esa misma corriente, pero lo que sí va a ser entonces una suma, va a ser entonces la diferencia de potencial, por eso tenemos aquí nuestras tres ecuaciones. Entonces, resistor equivalente va a tener entonces la suma algebraica, así como lo dijimos. La diferencia de potencial entonces va a ser la suma de los resistores individuales y la corriente total que pasa a través de eso siempre es la misma en cada uno de los resistores. Entonces estas son las tres ecuaciones que tenemos para nuestro circuito en serie. Cuando vamos a hablar de un circuito en paralelo, pues entonces tenemos esta representación que tenemos aquí, una diferencia de potencial, nuestro primer resistor, tenemos aquí nuestro segundo resistor y tenemos aquí nuestro tercer resistor. Aquí nos vamos dando cuenta de una vez que la diferencia de potencial asociada a este circuito va a transitar de esta forma, pero que la corriente cuando llegue a este punto va hacia acá, baja, esta sigue hacia acá, baja, esta baja y se encuentran acá y pues llegan a su punto. O sea que vamos a tener, a diferencia del circuito en serie, vamos a tener entonces un cambio aquí en la corriente. La corriente aquí va a ser la suma algebraica de esos, de cada uno de entre estos resistores. Vamos a tener que la resistencia equivalente entonces va a ser la suma, pero entonces ahora la suma inversa de los tres resistores, que claro, podemos tener pues más resistores acá, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente, solo que pues los vamos a tener que agregar. Y vamos a tener entonces que la diferencia de potencial que pasa a través de ellos es siempre la misma, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, coloquemos las tres ecuaciones. Resistencia equivalente, corriente y diferencia de potencial. Recordando entonces que B es igual a I por R y que vamos a tener pues esa ley de Ohm asociada pues a los circuitos, a estas dos formas de circuitos. Bueno, entonces tenemos nuestras tres ecuaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio para pues comprender más claramente lo que estamos haciendo. Dice que calcular la resistencia equivalente y la corriente en el circuito. Entonces tenemos la representación 12 voltios de entrada, tenemos aquí. Tenemos nuestro primer resistor que tiene 2 kiloohmios, o sea 2000 ohmios. Tenemos un resistor 2 que es 40 ohmios y un resistor 3 que es 100 ohmios. Entonces ya sabemos que pues el camino que sigue, ¿sí? Está de esta forma y vuelve y llega acá. Entonces, ¿qué sucede? Como están en serie, entonces recordamos que la resistencia equivalente de este circuito va a ser la suma algebraica de estos resistores. Entonces vamos a tener resistor 1 que va a ser entonces 2000K
ohmios, 2 kilo ohmios, perdón, más 40 ohmios más 200 ohmios. Entonces sumamos y nos va a dar entonces 2140 ohmios. Ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Pero nos piden calcular la corriente en el circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la corriente en el circuito? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar entonces de la ley de Ohm, que sabemos que es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya sabemos que el voltaje total es 12 voltios y sabemos entonces que la resistencia equivalente es 2140 ohmios. Por lo tanto, vamos a tener entonces que despejar la corriente para poder calcularla. Entonces sería 12 voltios sobre 2140 ohmios, nos da 5,60 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Sí? Entonces ya tenemos que nuestra corriente, así como lo dijimos cuando estábamos viendo corriente, que nos da en amperios. ¿Sí? Algo aquí es que cuando yo multiplico la corriente que se da en amperios por la resistencia que se da en ohmios me da voltios, ¿no? Que cuando tengo voltios sobre ohmios pues me da amperios, ¿no? Aquí sacando pues eso de la ecuación. Entonces vamos a calcular ahora un circuito en paralelo, ¿sí? Tenemos para calcular la resistencia y la corriente de un circuito en paralelo. Ya lo hicimos para un circuito en serie, ahora vamos a hacerlo para paralelo. Tenemos entonces que tiene una entrada de potencial de 48 voltios, tiene una resistencia de 20 megaohmios, ¿sí? Por 10 a la 6, y tiene una resistencia 2 de 110 kiloohmios. Entonces solo vamos a tener dos resistencias. Ya sabemos que cuando la corriente llegue acá, baja, pasa para acá, ella baja, y pues aquí baja otra vez y se devuelve entonces nuestro ciclo, ¿sí? Bueno, entonces la resistencia equivalente. Para la resistencia equivalente nosotros decimos, bueno, la resistencia equivalente es la suma inversa de ellos dos, que eso es lo que vimos en las ecuaciones anteriores. Resistencia equivalente 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. Entonces 1 sobre 20 megaohmios más 1 sobre 110 kiloohmios nos da entonces una resistencia equivalente de 109.398 ohmios. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra resistencia equivalente. ¿Qué nos piden también calcular? La corriente. Entonces ya teniendo la resistencia equivalente y teniendo la diferencia de potencial de entrada, pues vamos a despejar de la ley de Ohm, ¿no? Entonces tenemos aquí que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a I por R. Entonces despejamos, la resistencia la pasamos a dividir. Entonces el voltaje da 48 voltios y la resistencia que acabamos de calcular la colocamos entonces en la parte de abajo. Al hacer la división tenemos que nos da 4.39 por 10 a la menos 4 amperios. Entonces tenemos nuestra resistencia equivalente y tenemos también nuestra corriente, ¿sí? ¿Qué debemos entonces pensar? Debemos pensar que la configuración es la que nos da las ecuaciones, ¿no? Recuerden que cuando estamos en serie y cuando estamos en paralelo tenemos ecuaciones diferentes, pero siempre vamos a tener la ley de Ohm para poder calcular esa corriente total, ¿no? La corriente total en el circuito. Por ejemplo, podemos pensar que en este circuito, pues la forma final que nos va a quedar simplemente va a ser esta. Por lo tanto, vamos a tener aquí simplemente una corriente, una diferencia de potencial y un resistor, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta. Tendríamos entonces aquí un ejercicio de lo que es un resistor mixto, ¿no? O sea, un circuito mixto. Tenemos entonces 4 voltios de entrada. Tenemos aquí una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Entonces tenemos ahí nuestro circuito. Lo primero que vamos a hacer es que para que podamos solucionar el circuito, entonces vamos a empezar solucionando los paralelos. Aquí en este caso tenemos solo 2 paralelos. Y vamos a mirar que solucionando esos 2 paralelos, ¿qué nos queda? Si nos queda el circuito en serie o nos vuelve a quedar algo en paralelo para solucionar entonces en paralelo. El resistor 1 es de 10 ohmios, el resistor 2 es de 20 ohmios, 30 ohmios para el resistor 3, el resistor 4 es de 40 ohmios, el resistor 5 es de 50 ohmios, el resistor 6 es de 60 ohmios. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí nuestros 6 resistores. Entonces vamos a empezar con los resistores en paralelo. Entonces resistores en paralelo ya sabemos que es la suma inversa de cada uno de esos resistores. Resistor 1 es el del que tengo aquí, que lleva R1 y R2, y el resistor equivalente 2 entonces sería R5 y R6, R5 y R6.
Entonces tomamos estos dos primeros que serían 10 y 20 ohmios, ¿sí? Y nos da entonces 20 tercios de ohmio, ¿sí? Esa es nuestra primera resistencia equivalente 1. Y nuestra segunda resistencia equivalente 2, tomamos 50 y 60, que son los dos resistores que tenemos, 5 y 6, y nos da 300 sobre 11 ohmios. O sea que ya tenemos nuestros resistores en paralelo, utilizando las mismas ecuaciones que utilizamos anteriormente. Entonces, el circuito, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, ese circuito que tenemos acá, y bueno, no se alcanza a ver completo, tenemos acá va a ser entonces este resistor equivalente 1, y este de aquí abajo entonces va a ser este que tenemos acá, que es nuestro resistor equivalente 2. Como nos damos cuenta, entonces este resistor quedó en serie a quedó en serie a y este también queda en serie en todo. O sea que ya podemos sumarlos todos en serie para que tengamos un resistor equivalente total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 3 más la 4, que es esta que tenemos aquí, más la resistencia equivalente 2. Entonces va a ser 20 tercios de ohmios más 30 ohmios más 40 ohmios más 300 sobre 11 ohmios. Nos va a dar una resistencia equivalente de 3430 sobre 33 ohmios. Esta es nuestra resistencia equivalente. Entonces el circuito ya sabemos cómo nos queda. Nos queda simplemente un resistor equivalente, este que tenemos aquí, nuestra diferencia de potencial y la corriente por dentro. Entonces aplicamos nuestra ley de Ohm para poder calcular la corriente, porque recuerden que nos pidió el ejercicio, resistencia equivalente y corriente. Entonces la corriente es equivalente a ¿qué? 4 voltios, que sería la diferencia de potencial inicial sobre el resistor, que nos da 3430 sobre 33 ohmios. ¿Sí? Y esto nos da entonces 66 sobre 1715 amperios. ¿Sí? Aquí lo tengo pues en forma racional, pero si lo queremos colocar en forma decimal, pues también lo podemos hacer. Entonces hemos definido los circuitos que podemos trabajar en la ley de Ohm, tanto circuito en serie como circuito en paralelo, y pues trabajar también una configuración mixta cuando podemos colocar estos resistores. Recordar que los resistores en paralelo siempre son los que trabajamos en una configuración mixta para ver si todo nos queda en serie.